Buenas tardes. Bueno, estamos en el comienzo de los ciclos de charlas que vamos a estar teniendo en el año 2021. Mientras perdure esta pandemia, seguiremos trabajando a través de las redes. Agradezco a las agrupaciones que siempre nos acompañan, Resguardar, Visa Social, Toros a mi lugar, Apóstoles de Perón, General Valle, Peronismo de Pie, Un Café Peronista, nuestro programa en el que vamos a estar seguramente retransmitiendo lo que se esté charlando hoy para que todos puedan tener acceso a una temática que a veces no se le da tanta importancia. Entonces, bueno, vamos a charlar con un especialista. Tenemos la suerte de tener un invitado de recontra lujo. Lo que pasa es que como es amigo a veces nos olvidamos, y es un invitado de recontra lujo como Fer Carlos. Así que bueno, Fer, contanos un poquito de cómo vamos a encarar, qué vamos a charlar. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, y en primer lugar siempre agradecer a cada una de las personas que hoy están en el grupo y que constituyen esas instituciones y que ya hemos hecho otra charla de este tipo. Siempre agradezco, bueno, vos sabés lo que son las emergencias, Raúl querido, lo has vivido en carne propia. Siempre agradezco mucho al que informa preventivamente. Hablar después de las emergencias, generalmente, si las cosas salen en un porcentaje mayor, bien, y por ahí algo pequeño no sale como se esperaba, generalmente se mira ese algo pequeño y no el resto de vidas que se han salvado, pero por eso necesitamos reducir el margen de error al máximo posible, y creo que eso está en la prevención de todo tipo, informativa, en articulación de los organismos de respuesta, pero que puedan tener una capacitación previa, conjunta, articular la respuesta, para llegar al proceso de reducción de riesgo de desastre que siempre hablamos con ustedes, que está constituido por la prevención, la capacitación, la sensibilización y la concientización de la gente, la articulación de las fuerzas para una posterior respuesta. El margen de error de la prevención hace que se dé la respuesta, y después viene un proceso de reconstrucción que antiguamente le llamábamos el círculo de la gestión del riesgo, y hoy lo llamamos el espiral, porque no es que termina y empieza siempre en el mismo lugar, termina y empieza y siempre vamos creciendo un poquitito del acierto y del error, que por eso son las reuniones posteriores a los eventos, para mejorar los errores y potenciar los aciertos. Pero si hay algo en que estamos de acuerdo, todas y todos, Mariana, Alcide, ya hemos hablado mucho también, es de que el proceso de reducción de riesgo, como nos dicen las Naciones Unidas, los países más desarrollados en la temática, más desarrollados porque han tenido más problemas que nosotros, no porque por ahí tengan una mayor capacidad, sino porque han vivido más cosas, entonces se han dado cuenta que es necesario invertir en prevención, es necesario articular las fuerzas estatales, nacionales, provinciales, municipales, con las fuerzas privadas, los sectores privados, digo fuerza, digo sector privado, sector público, asociaciones civiles y la comunidad. Constituir algunos lo llaman comité operativos de emergencia, otros lo llaman plataformas de reducción del riesgo, como quieramos llamarlo. Las adversidades son tan grandes y cada vez parecieran potenciarse más. Hoy tenemos la pandemia que evidencia las vulnerabilidades que tenemos como especie, las potencia, nos exige unirnos para enfrentarla, y así todo vemos que se nos van vidas. Entonces, sin lugar a dudas, debemos dejar de ser un país basado en la respuesta y ser un país basado en la prevención y en la reducción de riesgo de desastre, y por eso hoy nos convoca un poco esta temática que está relacionada con la época estival de verano, y bueno, y de ahí salió la charla, y estamos abiertos para intercambiar, y siempre se crece, porque todos estos procesos son dinámicos. Lo que hoy hablamos, tal vez si lo hablamos en 6 meses se modifican, porque modifica el escenario y modifica la articulación de las fuerzas de prevención y respuesta. O sea, nadie tiene la última palabra. Siempre vamos evolucionando, los aciertos nos dan alegría, porque el acierto en esto es salvar vidas, los errores nos dan tristeza, pero también nos hacen crecer, y lo que nos queda es que si damos todo, tanto en la formación como en la respuesta y en la prevención, sentimos que estamos dando todo, y después las variables a veces no nos permiten llegar. Nos exceden. Lo que ya no está en nuestro manejo, nos deja tranquilos siempre y cuando hayamos dado todo. Desde la respuesta, como decís vos, de la prevención y sobre todo de la formación y la capacitación, que es importante.
Como sociedad hablábamos de los países avanzados y lo decías bien claro, que no es un tema tecnológico ni económico eso, sino que, claro, son más residentes, han tenido catástrofes eh, y han sido después de eso preventivos. Nosotros con el diario lunes podríamos ser preventivos antes de mano, generalmente no lo somos, no somos una sociedad preventiva, no somos una sociedad que se aboque a esto de la capacitación en temas de prevención, por naturaleza no lo tenemos incorporado. Por suerte digo siempre lo mismo, Carlos, me conoces, las generaciones nuevas sí tienen un poco más el tema de la prevención incorporada, la ecología, los cuidados, temas que nosotros cuando éramos chicos no le dimos bolilla. Así que en eso, bueno, siempre hay locos lindos como vos y algunos otros que conocimos en el camino que le dan mucha bolilla a estas prevenciones y que queremos aprovecharte. Sé que vamos a charlar en otro momento sobre lo que es el RCP, otra vez, primeros auxilios y demás, porque salva muchas vidas y no nos cansamos de decir que todas las personas tienen que saber hacer RCP. En algún momento todos vamos a ser un país que sepamos hacer RCP, confío en eso. Y tal vez vamos a charlar de monóxido de carbono para cuando llegue el invierno, pero estamos en verano, Fer. Si yo me pongo a hablar ahora de monóxido de carbono, con las estufas y todo, me van a mirar como un loco, que lo soy, pero los que no me conocen, vamos a disimularlo y vamos a hablar de un tema que nos tiene en verano. Los chicos les gusta mucho el sol, les gusta mucho la pileta, y es divino que lo puedan disfrutar cuando pueden, laguna, el río, la pileta, y el sol también, pero siempre en forma preventiva. Entonces ahora te queremos escuchar a vos. ¿Qué nos pasa con los chicos con la pileta? ¿De qué nos tenemos que cuidar? Los padres, los tíos, los que estamos en una ONG, en un club, ¿qué tenemos que prevenir? No solamente los chicos, porque los grandes decimos cuidamos a los chicos y nos descuidamos nosotros, porque tampoco tenemos mucha sapiencia en el tema. Entonces, contanos cómo tenemos que hacer para poder disfrutar y ser preventivos a la vez. Buenísimo. Yo me mando a hablar con esto y a veces me extiendo mucho, pido que me corten y hagamos un ida y vuelta, que por ahí, de ahí crecemos más todas y todos. A mí me tocó trabajar varios años en el Partido de la Costa, específicamente en la localidad de La Lucila del Mar, como guardavidas, y la conclusión que hemos sacado a través de los años de que muchas de las vidas que se van por acción del agua, del mar, o ya sea en una pileta o lo que sea, es por desconocimiento. Ese desconocimiento hace que por ahí uno cometa errores que después de que pasa, como vos dijiste, el famoso diario del lunes, opinamos todo, pero lo importante sería que nos pongamos todos y todas a pensar en por qué pasó eso y cuáles son las medidas para evitar que eso pase. Hay algunas que son imponderables, no podemos, porque de eso se trata, pero hay muchas y relacionadas con el desconocimiento que sí, esas las podemos mejorar y mucho. Siempre hablamos de que aquellas personas que pueden llegar hasta el mar o hasta el río, los otros que se quedan en la pileta o en una laguna o en un arroyo, si bien van a un lugar de esparcimiento y de diversión, esa diversión y ese esparcimiento, sin medidas de prevención básicas, pueden terminar en la peor de las historias. Tengo varios casos, no vamos a citar, a veces cuando damos esta charla y por ahí alguien se distrae, le digo que nos puede pasar a cualquiera, un niño extraviado en la playa, lo que eso genera, el desconocimiento de la plataforma marina, el meterse, la acción de los vientos, las corrientes, las canaletas, y lo mismo en el agua, en el agua de una piscina o un arroyo, que tienen otras complejidades. Por un lado está en agua abierta la acción del viento, la plataforma y la marea, y por el otro lado el borde, la profundidad, los objetos flotantes en la pileta. Entonces, en un conjunto, podemos llegar a hablar de varios puntos, si ustedes quieren yo largo, y si no me van preguntando, que son todos lugares de esparcimiento, de disfrute, a lo mismo que el sol es vida, pero las exposiciones prolongadas al sol son directamente proporcionales a las enfermedades de la piel. Bueno, Cualquier tipo de enfermedad que se imagine, generalmente uno habla de los melanomas, el cáncer de piel y demás, que es el extremo, pero en el medio hay un montón de enfermedades que, si bien podemos opinar como medidas de prevención, obviamente que siempre vamos a recomendar que eso se hable con un especialista de la piel, en este caso un dermatólogo o dermatóloga, pero podemos tirar algunos tips básicos de prevención que ayudemos a que la gente más o menos lo sabe, pero también cargamos con algunas modas. En la República Argentina, estar bronceado está de moda, o bronceada, está de moda.
que el bronceado es la tercera respuesta de defensa del organismo ante la agresión del sol. El primero es la eritema, nos ponemos rojos. El segundo, cuando nos ponemos rojos, entramos en calor en conjunto. Y el tercero es la melanina que empieza a cubrir a la piel y que después deriva o en un bronceado o nos empezamos a descascarar. ¿Vieron que nos pelamos? Eso ya te está marcando la agresión. La primera es el calor. Vos tenés calor, entonces el cuerpo te dice, andate una sombra, correte, refrescate. Vos seguís. La segunda es el eritema, te pones rojo. Entonces el cuerpo te dice, estoy rojo, andate. Y seguís. La tercera es el bronceado, que a veces nos pasamos y entras a la sábana y te corta, o te metes abajo de la ducha y te corta. Y después viene el proceso de lo que le llaman vulgarmente pelarse. Claro. Todo eso es un daño que le estamos haciendo al organismo. Y el organismo tiene tanta inteligencia que nos avisa y nosotros continuamos. Entonces ahí es donde tenemos que tomar las medidas de prevención. Bien, para los que están, bueno, compartiendo el Zoom, si quieren hacer preguntas en el momento o algún tema mientras está charlando Fer, levanten la mano y hagan preguntas porque esto va a ser más enriquecedor, porque es la pregunta nuestra, la del vecino, la del normal, la que no es especialista en el tema, y yo te voy a sacar del sol para que volvamos cuando alguno quiera preguntarte, pero en el mar, en el río también, estuve acá en el río, donde están los puentes, donde están los muelles, el agua es más profunda. ¿Podés explicarnos por qué y qué efecto puede tener cuando alguien no es experto nadador y se pone a nadar en esta zona? Sí, vamos con esto y después, si quieren, empezamos con la función del guardavidas y el sistema operativo que tiene que haber. Pero con respecto a lo que vos decías, son los objetos fijos en el agua. En cualquier lugar, si yo pongo un objeto fijo, la acción de la marea, donde se empieza a mover el agua, golpea sobre el objeto fijo, vamos a hablar para que se entienda, sí, golpea sobre el objeto fijo, y si quieren hablar en aguas abiertas, ustedes habrán, si alguna vez tuvieron la posibilidad de ir al mar, cuando voy ingresando al mar caminando, bajo, subo, bajo y subo. Esas bajadas son las canaletas y las subidas son los bancos de arena. El agua cuando viene, supongamos el partido de la costa, San Clemente, Mar de Ajó, San Bernardo, el agua cuando viene generalmente del este, lo que hace es, viene la masa de agua, en este caso golpea con el banco de arena, un porcentaje de agua al golpear va hacia arriba y genera la ola, que al pegar sobre el banco genera la ola cae y genera la canaleta. No sé si me explico. Sí, un porcentaje de agua va hacia arriba y genera la canaleta posterior, y otro porcentaje de agua golpea y va hacia abajo y genera la canaleta anterior. Entonces, de esa manera queda constituido la zona baja, las canaletas, el mar de leva, que es donde deja de estar la rompiente y subimos y bajamos, y después viene el mar de fondo con su profundidad y demás. ¿Qué sucede? Si en todo ese circuito de plataforma marina nosotros agregamos un barco hundido, una escollera, un muelle, esa agua que viene golpea sobre el banco, genera la ola, pero a su vez golpea sobre ese objeto fijo, que puede ser los pilares de un muelle, si se imaginan, cuando golpea sobre el objeto fijo, produce el mismo efecto. Un porcentaje de agua va hacia abajo y socava, por eso van a ver que esos postes tienen más profundidad abajo, y el otro rebota y genera la ola adversa. Y si hay un barco hundido, una escollera, según el tamaño que tenga, la profundidad que tenga va a ser mayor o menor, porque sigue golpeando y sigue socavando. Entonces, ejemplo, nos pasaba en el partido de la costa, en Costa Azul, hay un barco hundido que se ve la caldera, generalmente atrae a la gente, y la gente quiere ir a tocar y a ver, y que hay un mejillón o que hay algo ahí para tocar, y ahí empieza el problema, porque tal vez podemos empezar a pensar que si llegamos a Agopié, pero donde te metes un poquitito más, te barrió la corriente de retorno, porque el agua sale y cuando vuelve por esas canaletas, y ahí es donde empieza el problema, porque te va a llevar atrás del barco hundido, y ahí está la profundidad del elemento fijo, objeto fijo, que socava y se lleva. Lo mismo pasa, ya que hablamos de lo que le llaman corriente de retorno, o vulgarmente hablado chupón, porque vos estás en la playa, entonces te estás bañando en la zona de la primera canaleta o segunda canaleta, siempre recomendamos que el agua hasta la altura del ombligo, que es el centro de gravedad, nosotros dominamos al agua abierta. Cuando supera el agua en la altura del ombligo, el agua puede comenzar a superar nuestra capacidad de
superar a ella, por decirlo de alguna manera. Sí. Cuando estoy en el mar, habrán visto que te estás bañando y si tenés una sombrilla, cuando salís se te corrió para algún lado. Se te corrió porque te llevó la marea. Ustedes saben que sube aproximadamente 6 horas y baja 6 horas. Entonces, si sube, sube para el norte, si baja, baja para el sur, según el momento de que estés de la marea te va a llevar para un lado o para el otro. Pero suele pasar que en canaletas sanas, que le llamamos nosotros, que son las canaletas que no tienen las corrientes de retorno, uno se baña tranquilamente, pero al ir siendo derivado por la marea, cuando me deriva la marea, tal vez en una corriente de retorno, que ustedes me dicen, ¿y cómo se genera esa corriente de retorno? Generalmente en las entradas de la calle, que son transversales a los bancos de arena, cuando entra el aire, me rompe el banco de arena y hace que ese banco de arena genere el mismo efecto que cuando, si se van a lavar los dientes y le ponen el tapón, que vos sacás el taponcito, se va todo el agua por el mismo lugar. Acá viene toda el agua y cuando se quiere ir, entra por el chupón. ¿Qué sucede? La persona se viene bañando hasta que cae en ese chupón. Cuando ese chupón lo agarra en la primera canaleta, altura de media canilla, le decimos nosotros. Cuando ese chupón lo agarra en la segunda canaleta, la altura puede ser el ombligo o medio muslo, y cuando ese chupón lo agarra en el mar de leva, no hace pie. Ahí llega la cabeza, lo que se le llama cabeza de corriente de retorno, es como una olla. En ese lugar es donde la persona que no sabe nadar se desespera y a veces se le tiene vergüenza llamar a la guardavidas o al guardavidas, entonces intenta luchar y salir por la corriente de retorno, que no sale ni el guardavidas por ahí. Porque esa corriente de retorno lo que hace es mantenerte en el lugar y simplemente si la persona levanta la mano, llama, el guardavidas va a accionar, y si no levanta la mano e intenta salir por el lugar, va a gastar sus energías, y nosotros sabemos que, en líneas generales, el ser humano tiene 4 fases de ahogamiento. Una primera fase de lucha, llamando o luchando para salir, depende de la capacidad física de la persona, la edad, etcétera. ¿Cuánto va a durar esa etapa? Puede durar 1 minuto, 2 minutos, 3, 4 minutos. Después de esa etapa, el cuerpo no aguanta más, se entrega. Cuando se entrega, se desvanece, queda flotando a la persona, que flota porque todavía los pulmones tienen aire, que también esa etapa depende de la contextura física y demás, puede durar entre 1 y 4 minutos. Una vez que esa etapa culmina, el cuerpo comienza a descender en la mayoría de los casos, que ya entra en una etapa, una tercera fase. Hasta esa fase, la acción del guardavidas puede ser sacar a la persona y seguramente tenga que ser una intervención de maniobra de expulsión del agua del estómago y posterior maniobra de RCP, y ya cuando entramos a la cuarta fase es la que no queremos llegar, y no es necesario ni nombrarla, pero en la primera fase el guardavidas te saca y te va a dar las medidas de prevención que tendrías que haber tomado antes, que si la podemos lograr meter en la escuela, salvaríamos un montón de vidas, o si lograríamos que los medios de comunicación hablen más de estos temas de prevención, tal vez se llegaría más. En la segunda fase del ahogamiento, donde la persona queda flotando, y generalmente la nariz y la boca queda por debajo de la línea de flotación, y a veces cuando va a una media etapa se llama 2 aguas, el cuerpo queda flotando a 1 metro, 50 centímetros de la superficie del agua, y en aguas no visibles como las que nos toca trabajar a nosotros, es al tanteo. En esa fase, si lo agarramos, se hace la expulsión del agua tragada o inhalada, y es posible que la persona siga en condiciones normales, pero hay que ver también si el agua es salada o dulce, porque se puede generar un edema de pulmón, y cuando ya entra en la tercera etapa, ya se empieza a complicar. Todas estas etapas, ¿cómo se previenen? Primero sabiendo que si me voy a meter en el agua, tengo que, antes de entrar a la playa, aguas abiertas, consultar al sistema de guardavidas y decirle, ¿dónde me baño? Porque el guardavidas está para ser informado, para informar. ¿Dónde me baño? Mira, allá hay una corriente de retorno, no te metas cerca del barco hundido, porque genera esto, generalmente está señalizado con banderas rojas, pero ya que tenemos una guardavidas o un guardavidas, lo que deberíamos hacer como visitantes, turistas, bañistas, ir y consultar con la persona que está para cuidarnos. Claro. Si ese paso lo hacemos, ya evitamos todo lo que estábamos hablando. Si ese paso no está, porque no hay sistema operativo de guardavidas, la recomendación es no meterse al agua, porque nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, tranquilamente habrán visto, si les tocó ir a alguna playa, que hay zonas de pesca donde no hay sistema operativo de guardavidas, que es donde la persona va y pesca. Hay sistema operativo en cierto lugar, hay horarios, que después vamos a hablar de eso,
y hay código de banderas, que el código de banderas también necesitaría ser enseñado desde mi punto de vista desde temprana edad. Entonces, si nosotros respetaríamos el código de banderas, el sistema de prevención sería mucho mejor, pero sucede que como ya no se le da mucha bolilla, generalmente el código de bandera termina en rojo y negro por una medida de prevención extrema, el rojo y negro es más peligroso, porque a veces al poner la bandera celeste que es de mar bueno, la gente piensa que el fondo del agua te va a sacar, si es profundo y no sabes nadar, podés tener problemas igual. Entonces, primero consultar el sistema operativo donde hay de seguridad. Una vez que está el sistema operativo, acercarme al profesional guardavidas, preguntarle los horarios, las condiciones de la playa, y ahí evitamos un montón de problemas. Si eso no está, ahí empiezan a aparecer los Bien, problemas. Fer. Vamos con Mariana ahora, que tenía una pregunta hace un ratito, pero es cierto, hay que pararlo a Fer, porque si no, Fer se entusiasma y sigue. Sí, ¿Es por así? favor. Así que vamos, Marian, que tenía una pregunta. Mira, una pregunta, Fernando. En todos estos años de tu trayectoria, no solo como guardavidas, sino que has estado en distintas acciones de la provincia, ¿vos notás que en la ciudadanía, cuando va a la costa, hay más conciencia o todavía hay más inconsciencia? No sé si me explico. O sea, de todo lo que vos explicaste, de las banderas, etcétera, etcétera, ¿qué notás vos? ¿Que cada vez es más el esfuerzo que tiene que hacer los guardavidas o la ciudadanía tomó más conciencia de todas estas prevenciones? Y yo siempre, uno cuando trabaja en emergencia y pasa el momento, se hace una introspección y evalúa lo que pasó. Yo generalmente echo la culpa a nosotros, a los organismos, que tenemos que hacer prevención de qué falta. Primero nosotros, nosotras. Sin lugar a dudas, esto tiene que estar en el sistema educativo de manera obligatoria, no a través de un taller, no. Obligatorio RCP, primeros auxilios, medidas de prevención en el hogar, medidas de prevención en espejos de agua. Y siempre pongo una frase que me dicen el pastor, pero no es de pastor, más allá de que soy creyente, tenemos que lograr darle valor, el verdadero valor a la vida. Primero a la mía, porque yo como rescatista siempre digo, primero debo cuidarme para poder cuidar al otro, al prójimo o a la otra. Una vez que me cuido al otro, en conjunto nos cuidamos. Y ahí entra el ambiente también. Pero yo creo que, y es una forma de pensar, creo que a lo largo de todos estos años llegué a la conclusión de que la gente es consciente, pero falta sensibilizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que todos somos conscientes que si andamos en moto y no usamos casco, los riesgos aumentan. O que si voy con mi hijo en la butaca de adelante, de acompañante del auto, y no lleva cinturón, aumenta el riesgo. Pero todos creemos que a nosotros no nos va a pasar, que le va a pasar al otro. Hasta que te golpea cerca o te golpea adentro. Una vez que te golpea cerca o adentro, tenemos un proceso que yo le digo efecto velatorio. Si te golpea cerca, cuando te golpea cerca decís, uy, puede pasar. Entonces tenés de una semana a un mes donde ultimás las medidas de prevención y después largás de vuelta. Largás de vuelta y te lleva al día a día, y en ese día a día es donde las campañas de prevención no tienen que descansar. No se puede descansar. No se puede descansar en la prevención porque el descanso en la prevención es casi sinónimo de muerte, en lo que sea. Así como todos los días nos enseñaron, a la gran mayoría, que al levantarme y después de cada ingesta me tengo que lavar los dientes para que el diente tenga una vida más saludable durante más tiempo, lo mismo tiene que pasar con un matafuego adentro de la casa, con el gas, con las medidas de prevención del gas que ya hablaremos en invierno. Lo mismo tiene que pasar cuando voy a una pileta, a una playa, ando en el auto. En síntesis, creo que tenemos que reforzar las campañas de prevención y tenemos que lograr que la gente cuide más su vida. Creo que tenemos que lograr cuidar y valorar más la vida y no dejarnos golpear para empezar a cuidarla. Veo que hay un poco de descuido y debe tener que ver con la formación de pequeños, me parece. Me parece que puede venir por ahí. Totalmente de acuerdo, Fer. Vamos con otra preguntita más, que no sé el nombre, pero Galaxy J2. A ver si está. Voy a hacer una pregunta. Viene la pregunta. ¿Está escribiendo? No, levantó la mano.
Pero bueno, ahora no está, ahora cuando vuelva a apretar ahí, le dejamos que haga la pregunta. Fer, quedan 8 minutos, así que vamos a hablar un poquito del sol. Viste que los Sí, temas son tiranos en la tele, esto no es la tele, sí. pero también, y la temática es muy rica, pero es muy amplia, no es para una sola charla, esto es para empezar a Claro. concientizar, pero seguramente lo vamos a seguir trabajando. Cuando nombrabas todas las prevenciones, la escuela, el hogar, todo, me acordaba de nuestro querido manual del PEP, que tanto trabajamos para hacerlo, y que bueno, ya va a salir y va a llegar a las escuelas en algún momento, y eso va a ser un cambio de paradigma en la educación por ahí de estos temas preventivos. A ver si ahora sí está, no sé cómo se llama, pero bueno, seguimos, Fer. No sé si querés hablar un poco del tema del cuidado del sol, para que no nos Sí, quedemos sin eso, porque nos quedan 7 minutos, deben quedar ahora, 8 minutos quedan ahora, así que si te parece bien. sí. Y si quieren les dejo algo de lo que hablamos anteriormente, que después lo vamos a profundizar, pero se va el tiempo. Intentar no concurrir a lugares acuáticos si no hay sistema operativo de guardavidas. Intentar ir donde hay. Ahí minimizamos un montón. Perfecto. Respetar los códigos de bandera. El celeste es bueno, el amarillo y negro es dudoso, el rojo y negro es peligroso, el rojo es prohibido bañarse, no te podés meter. Y después tenemos el del rayo que vieron, que es por tormentas eléctricas, cuando se pone esa bandera hay que irse, no hay que esperar a ver si viene o no. Y después tenemos uno que es muy importante y bastante poco utilizado, que es la bandera blanca. Antiguamente se la llamaba niños extraviados, y hoy le pusimos personas extraviadas, porque hay personas mayores que tienen alguna deficiencia y también se pueden extraviar. Cuando encuentro el código bandera blanco, no hay que subir a caballito a la persona, al niño y aplaudir, porque imagínense que está desesperado, con gente que aplaude y no lo conoce, más desesperado, le queda un estrés post-trauma internal. Agarro a la nena, a la persona, la llevo al guardavidas y por comunicación de radio se encuentra esa persona. No meterme en lugares donde no hay sistema de guardavidas, y si lo voy a hacer, no más de la cintura. No meterme en lugares, tirarme de cabeza en una laguna si no sé si hay un auto, un palo. Consultar al guardavidas en su servidor público. Si estoy en emergencia, llamar la atención, no tener vergüenza, porque la vergüenza me lleva a la vida. No meterme en lugares, en zonas de pesca, porque sabemos que puede haber cosas que no tendría que haber. Respetar las aguas abiertas, en piletas, no jugar con objetos flotantes adentro, por lo que equivale un golpe en la cabeza en el borde. Todos los niños tienen que ingresar, los menores, supervisados por mayores, en pileta, en río, en mar. No puede ir un nene solo, una nena al agua. Y tener cuidado con la acción del viento y los niños solos en las playas, porque el viento hace que el niño se vaya. Generalmente las nenas se pierden en contra del viento y los nenes a favor por la acción del pelo, pero eso es para hablar después más detalladamente. Entonces, en líneas generales, donde haya guardavidas me meto, respetar el código bandera, hablar con el servidor público que es el guardavidas y que quiere ayudarnos, y en caso de que entre en riesgo, llamar exageradamente porque si en una playa, imagínense una playa llena de gente, hay que detectar, si viene el guardavidas y la guardavidas lo va viendo, llamar la atención para ser rescatado o salvaguardado lo antes posible. Claro, Con respecto al sol, nos quedan 3 minutos para hablar del sol. Así sol. que, cuidado. Exposiciones prolongadas del sol producen enfermedades en la piel. La extrema es el cáncer. Todo esto que vamos a hablar, obviamente que hay que consultarlo con un especialista, un dermatólogo en un hospital público, un dermatólogo que uno tenga de cabecera, lo que sea. Tenemos que saber qué fototipo de piel tenemos cada uno de nosotras y nosotros. Los fototipos de piel se dividen en 6 partes. El blanco y las personas negras de piel, de acuerdo al donde me encuentre, es la nocividad que va a tener el sol para conmigo. No existen antecedentes de cáncer de piel en la piel negra y es muy vulnerable al sol la piel más blanca, por decir de alguna manera. Entre todos esos tonos, uno puede encontrarse en el medio. Lo que tenemos que hacer es no exponernos en horarios picos al sol, que una regla para tener en cuenta es cuando la sombra del cuerpo es menor a la altura del cuerpo, el sol es más nocivo. Porque quiere decir que se me acerca a las 12 del mediodía que no hay sombra. O sea, generalmente se hablaba de las 11 a las 4, hoy debido a los efectos de la capa de ozono, se darán cuenta que el sol tiene más nocividad. Entonces, a veces hablamos de 10 a 17, y entre todo esto la incidencia y la regla es, si veo que estoy expuesto al sol y calor, me voy a buscar una sombra. Cuando me pongo rojo, el cuerpo me está diciendo andar. Me aplico una protección solar, la cual me va a recomendar el dermatólogo, o me acerco a una farmacia y puede haber una recomendación,
con un factor de protección solar no menor de 30. Ese factor está relacionado con el tiempo de durabilidad. Entonces, 15 minutos antes de exponerme al sol, me aplico la protección íntegra en las orejas, porque parece como que las orejas no son nuestras, en la oreja, en la nariz, en los lugares donde generalmente quedan paralelos al cielo, que es donde más incide el sol, en los muslos, en los empeines de los pies, en los labios, protección. 15 minutos antes, cuando me expongo, no me expongo en horarios picos, y utilizo sombras seguras, que yo te había hablado de sombra falsa y sombra segura. ¿Qué quiere decir esto? A veces compramos una sombrilla un poco más económica, esa sombrilla más económica ponemos a un bebé, abajo a un niño de 0 a 1 año, el 75% de la nocividad produce el sol, es terrible. Entonces lo ponemos abajo de la sombrilla pensando que lo estamos protegiendo, y sí existen ciertos rayos, porque están los infrarrojos, los ultravioletas, los visibles, que si ustedes ponen la mano arriba de esa sombrilla se van a dar cuenta que esa mano hace sombra. O sea, esa es una sombra falsa. Creemos que estamos siendo protegidos y lo único que hace es reducir la sensación térmica. Estás más tiempo y te quemas más. Igual que los anteojos de sol, no podemos comprar anteojos de sol en un kiosco, porque es como comprar un tornillo en una verdulería. El anteojo de sol debe ser recomendado por un especialista. Debe tener una protección especial que no engañe a la naturaleza del ojo. Cuando la radiación solar ingresa al ojo, por instinto uno cierra los ojos y se corre. Cuando utilizo un lente de mala calidad, el lente me engaña, me hace una sombra falsa, el ojo dilata su pupila y la incidencia de la radiación solar, en este caso los UV, los A y los B y los C, disminuyen la salud de ese ojo. ¿Qué quiere decir? Tengo más posibilidades de desarrollar enfermedades de la piel. Y me han salido casos, y ya vos me decís así, yo conozco una persona que cada vez que iba a la costa tomaba sol todo el día, estaba todo el día bronceado o bronceada y nunca le pasó nada. Esa sola, o 3 o 4, las otras tienen problemas. Es como el que fuma. Yo conozco uno que fumaba 5 atados por día. Uno. ¿Sabés los que se fueron de los que fumaban 5? Entonces, esas no son reglas a seguir. La regla a seguir es la ciencia. El sol en exposiciones prolongadas produce enfermedad de la piel. Hagamos todo lo posible para potenciar las sombras, porque también después viene el golpe de calor, que no vamos a terminar porque no vamos a llegar. El golpe de calor deshidrata, hay que hidratarse, hay que tener cuidado cuando estoy en exposiciones prolongadas. Mi cuerpo tiene una temperatura de 36,5 normalmente, y se me va a 39 y entra un agua que tiene 16. Eso, si yo no vengo bien cardíacamente, se llama shock termodiferencial. De 39, 40 grados que estoy en el sol, paso a 16, y si el corazón no viene tan bien regulado, puede tener alguna alteración. Ni hablar los niños, las niñas. Entonces, bueno, a veces se generan convulsiones en el lugar y decís, qué raro. Y claro, estas descompensaciones térmicas, aquellas personas que por ahí no caminan en el año y van y caminan de muelle a muelle, el cuerpo lo recibe y después tenemos las problemáticas. Es muy largo. Es muy largo, es para hacer en verdad un taller todo esto, así que vamos a seguir ahondando con diferentes temas de prevención y volviendo a estos temas también durante el verano. Pero realmente que no queríamos dejar de agradecerte, Fer, por el tiempo. Sé que estás viajando por toda la provincia y que hayas hecho este momento para hablar con nosotros y poder compartirlo con toda la comunidad a la que podamos llegar a través de la difusión de las redes.